Señor, te damos gracias porque es un privilegio poder haber tenido tiempo para orar con nuestros hermanos. Es un verdadero gozo y un privilegio poder orar a ti y saber que nos escuchas por medio de Jesucristo. Pero ahora también queremos, Señor, después de que tú hayas escuchado nuestras voces en oración, ahora queremos también escuchar tu voz en tu palabra. Queremos, Señor, que hables a nuestros corazones y a nuestras vidas. Y te pido que puedas bendecir este tiempo, que puedas instruirnos a la luz de tu palabra, que puedas enseñarnos a la luz de la Escritura y que lo que hoy vamos a leer y meditar pueda servir para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra santificación y para fortalecer nuestra fe. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, nosotros hoy vamos a estar meditando en Génesis 38. Génesis 38 va a ser el capítulo que hoy vamos a estar trabajando y luego entenderemos el porqué del título, que he querido llamarlo así: Atrapado por tu pecado secreto. Atrapado por tu pecado secreto. Nosotros en el capítulo 37 estuvimos viendo el momento de la traición de los hermanos de José a su hermano, a José. Estuvimos viendo cómo José fue a buscar a sus hermanos por petición de su padre. Estuvimos viendo cómo de lejos sus hermanos, llenos de aborrecimiento, tramaron matarle. Vimos como uno de sus hermanos, Rubén, se levanta para evitar que lo maten y da otra idea, como dejarlo en un pozo para que al menos viva. La idea de Rubén era tirarlo al pozo y luego ir a buscarlo para devolvérselo a su padre. Pero cuando los hermanos lo lanzan al pozo, pasaron por ahí unos ismaelitas y tomaron finalmente la decisión de vender a su hermano José a esos ismaelitas. La palabra nos enseña, nos muestra cómo los hermanos tomaron la túnica de colores, la túnica que José había recibido de su padre, la embadurnaron de la sangre de un cabrito, y fueron a Jacob, le mostraron la túnica de su hermano y Jacob reconoció la túnica, vio la sangre y finalmente la historia quedó en el corazón de Jacob como que había muerto José, como que había sido devorado por una fiera, y nosotros ahí terminamos la historia. Ahí terminó el relato de Génesis 37. Jacob piensa que José está muerto. Jacob piensa que José ha sido devorado por una fiera y sus hermanos han vendido a José a los ismaelitas. Pero José solo va a volver en el capítulo 39. Ahora, eso lo vimos en el capítulo 37 y ahora José va a seguir su historia en el capítulo 39. A partir del capítulo 39, a partir de la semana que viene, veremos cómo la historia de José continúa en Egipto, cómo está en la casa de Potifar, y veremos ese relato. Pero Moisés, en el capítulo 38, hace un parón repentino. ¿Por qué? Porque parece que parte la historia por la mitad. Podía haber seguido, ¿no?, con la historia, que si no estuviera Génesis 38 y leyésemos directamente Génesis 39, es la continuación exacta de la historia de José. Pero Moisés, entendiendo nosotros que bajo la inspiración de Dios, decide dedicar estas palabras, todo el capítulo 38, a Judá, uno de los hermanos de José. Así que ahora, repentinamente, hacemos un parón en la historia de José hasta la próxima semana, porque Moisés ha decidido hablarnos de otro de los hermanos, concretamente de Judá. Y lo primero que nos va a enseñar Moisés es que los hermanos ahora se van a separar. Ya no van a estar caminando todos juntos. Génesis 38, versículos 1 al 5, dice así: Sucedió por aquel tiempo que Judá se separó de sus hermanos. Así que vemos a Judá que se separó de sus hermanos y visitó a un adulamita llamado Hira.
Y allí vio Judá a la hija de un cananeo llamado Súa, la tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y le puso por nombre Onán. Aún dio a luz otro hijo y le puso por nombre Sela. Y fue en Kesib que lo dio a luz. Entonces empezamos con estos versículos y tres ideas principales son las que tenemos que entender aquí. La primera, hay una separación de los hermanos y uno de los hermanos toma un camino diferente. Concretamente Judá. Judá se separa de sus hermanos. La otra cosa que nos dice el texto es que en esa separación de sus hermanos, Judá se casa con una mujer. Judá encuentra esposa y eso no tendría en sí nada de malo. Decir que ya tiene una edad para separarse de sus hermanos y que mira, ha encontrado la mujer de sus sueños y se ha casado, no hay problema. Pero nuestro pasaje indica que esa mujer era cananea. Y la tercera cosa que nos dice es que de ese matrimonio con esa mujer cananea, nacen tres hijos. Tres hijos que son Onán y Sela. Pero el texto ya empieza dando indicaciones de Judá, porque Judá tomó por mujer a una mujer cananea, a una mujer que no debía tomar por mujer. ¿Recordamos lo que dice Génesis capítulo 24 y versículo 37? Mi Señor me hizo jurar diciendo, no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos en cuya tierra habito. Algo que Judá tenía que saber, y lo tenía que saber por su padre, y lo tenía que saber por su abuelo, es que había un grupo de mujeres que debía evitar. Y hermano amado, basta con que tus padres te digan no te conviene esa persona para que uno acabe casándose con esa persona. Basta con que tus padres te digan esa persona no te conviene para que de golpe esa persona quieras fijar tus ojos en ella. Yo no sé qué manía tenemos los hijos cuando somos jóvenes, que si nuestros padres, que son más sabios, que tienen más conocimiento, que tienen más experiencia, nos dicen, ese hombre, esa mujer no es para ti, nosotros nos volvemos cabezones, orgullosos, necios y decimos, no, yo quiero a esa persona. Pues más o menos es lo que pasa con Judá. Por su abuelo, por su padre, Judá debía saber que había una prohibición. El yugo desigual no era permitido desde entonces ya. Pero Judá sale y de todo lo que podía encontrar decide casarse con una mujer cananea. Pero desde ese momento en el que se casa con una mujer cananea, ya empiezan los problemas familiares y los problemas de descendencia. Porque cuando uno ya empieza casándose mal, todo lo que viene después no mejora, Tenemos la mala idea de pensar, yo me caso con un desastre, pero ya Dios lo arreglará. El problema es que Dios no promete arreglar nada. Hermanas y hermanos, dejen de tener en el matrimonio un espíritu de misión. Las misiones se hacen en la calle predicando el evangelio. No, es buena gente, yo lo quiero. Dios ya tocará su corazón. ¿Por qué? ¿Y si no lo toca? ¿Y si no lo toca? Dios no tiene la obligación de arreglar tus malas decisiones. Y eso es algo que debes entender. Mira, Dios perdona los pecados, pero Dios no promete arreglar las consecuencias. La Biblia enseña que cuando hay confesión de pecado hay perdón. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda tu maldad. Pero Dios no promete reparar el desastre. Dios no promete eso. Es decir, imagínate que una joven sale o un joven sale, tiene unas relaciones furtivas y sale un embarazo. Señor, perdóname porque he fornicado
y me he quedado embarazada. Ok, si estás arrepentida o estás arrepentido de lo que has hecho, hay perdón, pero el nene va a nacer y ese nene es para toda la vida. Y la relación con ese padre es para toda la vida. Y seguramente ese padre no va a querer ese nene y no va a ser tu marido feliz y de ahí no va a salir nada, pero eso va a ser para toda la vida. Ahora te tendrás que casar y tener una relación con el padre del nene, con todo lo que eso supone. Entonces, todo empieza por un día y la gente cree, no, pero Dios perdona. Sí, Dios perdona, pero no elimina todas las consecuencias. A veces sí hay restauración de muchas cosas, pero Dios no promete eliminar consecuencias. Por eso es mejor hacer las cosas bien desde el principio. Judá empieza mal, Judá se empieza casando mal y eso ya muestra que Judá no está respetando la voluntad de Dios, que Judá no está respetando los caminos del Señor y eso va a tener más consecuencias. Y lo vamos a ver ¿dónde? En los hijos, porque cuando los padres ya está mal esa unión, cuando ya todo empieza mal, los hijos también pagan las consecuencias. Y normalmente de un padre que no teme a Dios, no suele salir un hijo temeroso de Dios. Suele salir un hijo que teme tan poco a Dios como el padre, a no ser que la gracia de Dios lo alcance. Génesis capítulo 38, versículos 6 al 11, vamos a leer el desastre. Entonces Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Pero primogénito de Judá, era malvado. Ya empezamos. El primogénito era malvado ante los ojos del Señor. Oye, mira qué interesante. Era malvado porque puede ser bueno ante los ojos de los hombres y ser malvado ante los ojos del Señor. Mira qué interesante lo que Moisés añade. Era malvado ante los ojos del Señor. Hermano amado, tu mayor interés no es que le seas aceptado o bueno ante los ojos de los hombres. Tu mayor interés debe ser que te vean bien los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque este hijo podía ser bueno a los hombres, podía ser poderoso, podía ser bravo, podía ser un conquistador, podía ser incluso un mujeriego y los otros hombres aplaudirlo como el gran macho del grupo, pero era malo a los ojos de los hombres. ¿Y qué hace el Señor? Y el Señor le quitó la vida. Entonces, Judá dijo a Onán, que es el segundo hijo, ¿recuerdan? Onán es el hermano del medio. Y le dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado. Cuando le dice, llégate a la mujer de tu hermano, le está diciendo no que actúe como un esposo, sino más bien que actúe responsablemente como un cuñado, y ahora entenderemos el por qué. Y dice, y levanta descendencia a tu hermano. Y Onán sabía que la descendencia no sería suya, y acontecía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor, y también a él le quitó la vida. Dos hijos, los dos malos ante los ojos del Señor, los dos, el Señor trae el mismo juicio, el Señor les quita la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela, pues pensaba, temo que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. ¿Qué hemos visto en este texto? En primer lugar, que esta mujer Tamar es tomada como esposa para el primogénito que es La segunda cosa que nos enseña el pasaje es que era un impío, era malvado ante los ojos de Dios y terminó siendo juzgado por Dios con la muerte. Pero la tercera cosa que nos enseña el pasaje, y ahí empieza algo preocupante, es que Onán
el segundo hijo es llamado a dar descendencia a través de su cuñada. Onán tenía que llegarse a su cuñada, a Tamar, y traer un hijo a la familia, traer descendencia, pero Onán se negó a hacerlo. Esto que acabamos de ver en el texto, aunque la ley de Moisés no haya llegado, es algo que está establecido en la ley de Moisés. Es lo que conocemos como la ley del levirato. En Deuteronomio, capítulo 25 y los versículos 5 y 6 dice: cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto para que su nombre no sea borrado de Israel. Ahora, ¿qué es lo que pasaba en el corazón de Onán? La ley del levirato consistía en que si una mujer de la familia enviudaba y no tenía descendencia, el hermano siguiente tenía que tomarla como mujer. Recuerde que en aquel tiempo tener varias mujeres era común en muchos escenarios y tenía que tener hijos con ella. El tema de tomarla por mujer y tener hijos con ella no es el problema. Porque varios hombres tuvieron varias mujeres y varios hombres tuvieron varios hijos con varias mujeres. El problema es que según la ley, el primogénito, el primer hijo que venía, el primero que nacía, el primer varón no sería suyo. Ese hijo se consideraría que era de su hermano. Y por eso dice, le pondrán el nombre de su hermano para que su nombre no sea borrado de Israel. Ahora, ¿qué pasa con Onán? Onán dice, ok, tengo que tomar a la mujer, tomo a mi cuñada. La tengo que tomar como esposa, la tomo. Tengo que allegarme a ella, me allego a ella. Pero no quiero que el primogénito que nazca de esta relación sea de mi hermano. Seguramente Onán pensaría, yo quiero tener mi mujer, yo quiero que nazca mi primer hijo mío y que mi primogénito sea mío. No quiero que el primer hijo que voy a tener sea con mi cuñada y pertenezca a mi hermano. Y por eso el texto dice que Onán echaba su semen en tierra. Y esto es la cuarta cosa que nos muestra el texto. Onán decide no cumplir dando descendencia a su hermano. Y de ahí, yo no sé si les suena una palabra, onanismo. La palabra onanismo es una palabra que técnica y formalmente muchos utilizan para mencionar la masturbación. ¿Por qué? Porque lo que hacía Onán era no culminar esa relación íntima con la mujer, era echarlo en tierra. Y de ahí sacaron el término de onanismo como relacionado a la masturbación. Pero el caso de Onán no se trata de masturbación. El caso de Onán no se trata de que él hacía algo por su cuenta. Él tenía relaciones con Tamar. Él tenía relaciones con su cuñada. Solo que cuando llegaba el momento de culminar esa relación íntima, Onán, para no dejar descendencia, acababa fuera. Echaba lo que salía de su cuerpo, su semen, en tierra, como dice el texto. Y eso es lo que Dios condena. Dios no mata a Onán porque se masturbó. Eso no quita que sea pecado, que nadie tuerza mis palabras. ¿Es pecado ante los ojos de Dios la masturbación? Sí, pero Dios no condena a Onán por la masturbación. Dios condena a Onán por no querer dar descendencia a su hermano. Dios condena a Onán por no cumplir con su deber. Dios condena a Onán por no hacer lo que tenía que hacer como miembro de esa familia y mostrar la misma rebeldía que su hermano Er. Así que Onán termina siendo juzgado por Dios. ¿Y qué decide hacer Judá? Judá decide decirle a Tamar que se espere
a que Sela, su hijo, crezca y entonces él cumpla su deber, porque si el segundo moría, el mismo deber y la misma responsabilidad pasaba al tercero. ¿Y qué decide hacer Tamar? Hace caso a Judá y decide esperar y guardar su viudez sin casarse con nadie en casa de su padre. Pero el texto nos da a entender, por cómo está escrito, que Judá nunca quiso darle a Sela. El texto nos da a entender que Judá tenía miedo que su tercer hijo varón terminase muerto también. Judá estaba tendiendo una trampa con una mentira a Tamar. Le está diciendo a Tamar, mira, Sela está joven, vete con tu padre, no te cases, quédate viuda, no busques marido, y cuando Sela crezca, yo te lo mando, él se casa contigo y él te da hijos. Pero en el corazón de Judá eso era mentira. Eso era simplemente una excusa porque él no quería perder a su tercer hijo. Judá podía pensar, mi tercer hijo a lo mejor no quiere, mi tercer hijo se niega, mi tercer hijo hace lo mismo que Onán y acaba muerto y me quedo sin descendencia de varones. Así que Judá engaña a Tamar. Judá le promete a Tamar algo que no va a cumplir. Y ahí ya vamos viendo dos cosas de Judá. Uno, elige una mujer cananea. No debía casarse con una mujer cananea. Ya vemos que Judá no es de fiar, no está respetando ni honrando a Dios. Segunda cosa que vemos de Judá. Judá miente. Judá miente. Judá no tiene escrúpulos en engañar a una viuda. Judá no tiene escrúpulos en mentir a una viuda y encima a su nuera y dejar la viuda en casa de su padre por proteger a su hijo. Así que Judá también miente. Y la tercera que yo me aventuro a mencionar es que si los dos primeros hijos son malvados, yo no sé de quién lo deben haber aprendido. Porque que un hijo salga torcido, pero que todos los hijos te estén saliendo torcidos, ¿quién será su referente más claro? En una sociedad como aquella, en una sociedad como la de aquel entonces, donde el padre es la máxima referencia para un hijo, si los dos primeros, Er y Onán, no hacían las cosas debidamente, yo no dudo ni descarto que fuera por como era Judá. Así que Judá toma una mujer que no debe, Judá no es un buen referente para sus hijos seguramente, y Judá miente a su nuera. No va yendo muy bien la historia de Judá. Pero al impío las cosas, tarde o temprano, le llegan. Y al siguiente punto lo he llamado, tú me engañas, yo te engaño. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Génesis 38, versículo 12 al 15, mira cómo sigue nuestra historia. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Y pasado el duelo, Judá subió a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat, él y su amigo Hira, adulamita. Y se lo hicieron saber a Tamar diciendo, he aquí, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó sus ropas de viuda y se cubrió con un velo. Se envolvió bien y se sentó a la entrada de Enaim, que está en el camino de Timnat, porque veía que Sela había crecido y ella aún no le había sido dada por mujer. Cuando la vio Judá, pensó que era una ramera, pues se había cubierto el rostro. Mira qué curioso, en aquel entonces las rameras iban más tapadas que las mujeres de la calle. Ahora es al revés. Bueno, no, ahora van destapadas todas en la calle prácticamente. Ahora ya no se puede distinguir. Pero lo primero que nos enseña el texto, y es curioso, es que habían unas ropas de viuda y habían unas ropas de ramera. Mira qué interesante, porque el texto dice, se quitó las ropas de viuda y se puso las ropas de ramera. Es decir, se cambió de ropa con una finalidad, engañar a su suegro.
quería engañar a su suegro, ¿no? Y cambia sus ropas para engañar a su suegro. Pero céntrate conmigo, amado hermano, en eso. Se quita las ropas de viuda y se pone las ropas de ramera. Se pone las ropas de ramera. En la sociedad de aquel entonces había una distinción en la ropa. Había una manera de vestir de una mujer viuda, había una manera de vestir de una mujer en el día a día y había unas ropas de ramera. ¿Por qué? Porque en aquel entonces era denigrante, era una falta de respeto que un hombre se acercase a una mujer con intenciones de hacer algo. Y por eso las rameras tenían una ropa particular para que ninguna mujer se viera tan violentada de que un hombre se acercase con propuestas indecentes. Así que las rameras tenían una ropa particular para que los hombres supiesen distinguir quién era una ramera y en caso de ser hombres que quisieran contratar los servicios de una prostituta, supieran hacerlo. Esto, hermanos, ha sido así toda la vida. Hace unos años atrás, en España, uno podía distinguir quién era una ramera en la calle. Y amadas hermanas, voy a hablar suave porque no quiero que nadie se ofenda con lo que voy a decir, pero creo que no me quitarán la razón. En España, años atrás, uno sabía qué mujer era una ramera. Porque si la encontraban en la noche, si la encontraban con una ropa muy provocativa, en algún lugar en particular, con una ropa en particular, uno ya sabía que era una ramera. Pero vivimos en un tiempo con una agenda que queriendo liberar a la mujer, que queriendo empoderar a la mujer, que queriendo hacer a la mujer libre para vestirse como quiere, lamento decir que a día de hoy, si un hombre sale por la noche a buscar una ramera, no sabe quién es. Piensen en las mujeres del mundo. Piensen cómo se viste un adolescente de hoy, cómo se visten cuando salen de fiesta, cómo se visten cuando salen por la noche. Y vamos a ser honestos. ¿Qué diferencia hay entre la minifalda de una chica de la noche y la minifalda de una ramera? ¿Qué diferencia hay entre el escote de una chica cuando sale de noche y el escote de una ramera? Hermanas, tengan cuidado con esas cosas. Dios les ha dado una belleza natural, una belleza creada por Dios. Y para complacer la falsa idea de belleza de este mundo, están viviendo una belleza hipócrita. Cuando llegan al punto de decorarse de una manera indecorosa, están ofendiendo la creación de Dios y el diseño. Porque están diciendo, Dios, no me hiciste bien. No me hiciste bien. Y en lugar de aceptar la belleza natural que Dios les dio, recordando que no hay mayor belleza que la piedad y las buenas obras, se han dejado seducir por la mentira de este mundo y quieren ofrecer una falsa belleza. Pero, amadas hermanas, les digo algo, yo no soy dueño de la vida de nadie, pero si ustedes ofrecen una falsa belleza, tengan por seguro que no conseguirán un hombre de Dios. Porque la falsa belleza solo atrae a un tipo de hombre. El hombre de Dios, el de verdad, que también hay falsos. El de verdad busca piedad, busca amor, busca humildad, busca virtudes. Porque el hombre de Dios sabe que con 80 años no quedará esa belleza. Sabe que esa belleza es transitoria, que esa belleza es pasajera. Sabe que esa belleza se acaba y que lo que va a quedar es el carácter. Por eso, no está mal cuidarse, no está mal adornarse de manera decorosa, pero tengan cuidado con no producir una falsa versión de ustedes solamente para engañar a la sociedad, para engañar a los hombres y para negar algo que Dios ha hecho bueno, que es ustedes mismas. Vivimos en una sociedad donde las ropas dicen que no importan, donde escucho a la gente decir no juzgues por la apariencia, donde escucho a las personas decir la ropa no habla de mí, y es mentira. Tenían ropas de viuda y tenían ropas de ramera, y hermano, la ropa habla.
Yo siempre doy el mismo ejemplo. Hay una cafetería en el pueblo que cuando empecé a ir las primeras veces, yo recuerdo que pues por la mañana pues iba en chándal, desarreglado, recién levantado, con una gorra, ropa deportiva. Y recuerdo que cuando me atendieron la primera vez era, ¿qué te pongo? Me dijeron así, ¿qué te pongo? No tiene nada de malo, ¿qué te pongo? Y yo, mira, un café con leche. Muy bien. Pero justo esa semana, domingo, quise ir antes de ir al culto a por un café una vez. Y ya no fui en chándal con gorra y lagañas. Fui como voy los domingos. Fui con camisa, fui con corbata, fui arreglado, fui formal. Y ya no es ¿qué te pongo? De golpe fue ¿qué le pongo? Digo, ¿qué ha cambiado el te pongo a le pongo? La ropa, porque yo era el mismo. Yo era el mismo. Y ese es el mayor engaño. La ropa no dice nada, no, la ropa dice mucho, la ropa comunica. Por eso los góticos van de negro, por eso los raperos van con la gorra y el pantalón abajo, por eso los del género urbano van con cadenas de oro, dientes de diamantes, pelos extraños y las mujeres van todas exhibidas. Por eso es así. Y sí, nosotros con la ropa no vamos a decir de qué trabajo ni nada, pero la ropa habla de muchas cosas. La ropa comunica muchas cosas. La ropa es importante. Y si no fuera importante, Dios no habría dicho que la mujer se vista con decoro, con modestia, con pudor, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Mira qué interesante. Pablo dice, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Es decir, hay mujeres que no profesan piedad. Hay mujeres mundanas y ellas se visten de otra forma. Pero las mujeres de Dios, las que profesan piedad, deben vestir con pudor, decoro y modestia. La ropa importa para Dios. Así que lo que hace Tamar es que cambia sus ropas. Pero a mí ya hay algo que me da el cuarto punto de Judá. Les he dicho tres. Les he dicho, Judá se casa con quien no debe. Judá seguramente no es buen ejemplo para sus hijos. Judá miente a Tamar. Pero el cuarto punto, ¿por qué Tamar, para seducir a su suegro, se pone ropas de ramera? A mí solo me viene una cosa a la cabeza. Yo pienso es que Judá a lo mejor ya había visitado alguna. Porque yo pienso, voy a seducir a ese hermano de la iglesia, me voy a vestir de ramera, me tapo. Si yo pensase, es un hombre de Dios, ni va a pasar por ahí. ¿Por qué me vestiría de ramera para seducir a mi suegro? A no ser que piense que mi suegro tiene un problema con la inmoralidad. A no ser que piense que mi suegro frecuenta rameras. A no ser que piense que mi suegro ya ha ido con rameras en otra ocasión. No le veo otra clase de idea a decir que la manera de seducir a su suegro es vestirse como una ramera y ponerse a la puerta de la ciudad. A lo mejor, como digo, Tamar sabía que Judá tenía atracción por las rameras y por eso con astucia se viste como una. ¿Recuerdan las palabras de Proverbios 7:10? Y aquí una mujer le sale al encuentro vestida como ramera y astuta de corazón. Así salió Tamar al encuentro de Judá, vestida como ramera y astucia en el corazón. ¿Se había puesto un velo? ¿Por qué creen ustedes que las rameras usaban velo en aquel entonces? Usualmente era por la vergüenza de la profesión, para que las personas no supieran realmente quién era esa mujer en el día a día. Y se ponían velo para no ser reconocidas. Y eso nos da a entender que mantenían relaciones íntimas con el velo puesto. Ofrecían su cuerpo, pero mantenían la privacidad de su rostro para no ser difamadas el día de mañana. Y eso es lo que hace Tamar, porque el texto nos dice que Tamar sabía que Sela había crecido y Judá no había cumplido su promesa. Pero Judá va a caer en su propia trampa, en su propio pecado. Génesis 38, versículo 16 al 19 dice, y se desvió hacia ella junto al camino y le dijo, vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo,
¿qué me darás por estar conmigo? Cuando yo leí este texto, es extraño para nosotros, ¿no? Tiene relaciones con ella y no sabe que es su nuera. Pero, ¿recuerdan cuando vimos aquella boda donde uno se iba a casar con una mujer y se acaba acostando con la hermana? Una de las opciones es que estuviera tan borracho que no supiera quién era. Pero ahora no sería disparatado pensar que la noche de bodas la tuviera con el velo puesto. Podría haberlo hecho. Podría no haberse quitado el velo y así el hombre dar por hecho que era la otra hermana y acostarse con quien no era. ¿Por qué? Porque en esa cultura había momentos y situaciones donde, como este caso, mujeres mantenían el velo puesto por privacidad. Dice, él respondió, ella dice, ¿qué me darás por estar conmigo? Claro que ahora no creo que las rameras cobren lo mismo. Yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Ahora imagínate a alguien ir a buscar servicios de este tipo y ofrecer un cabrito. A cambio, dice, yo enviaré un cabrito de las cabras del rebaño. Y ella dijo, ¿me darás una prenda hasta que lo envíes? Garantía, es un aval, es un aval. Hasta que me mandes el cabrito, quiero algo, por si no lo mandas, yo tener el pago. Y él respondió, ¿qué prenda tengo que darte? Y ella dijo, tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano. Y él se lo dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Ese concibió simplemente dice que se quedó embarazada. Entonces ella se levantó y se fue, se quitó el velo y se puso otra vez sus ropas de viuda. Hermanos, dos cosas que quiero que grabes en el corazón después de lo que acabamos de ver. Judá ha tenido relaciones con su nuera, que se ha vestido de prostituta, ha cubierto su rostro para que Judá no la identifique. Han tenido relaciones, han organizado un pago por esas relaciones y ella ha salido embarazada. Grábate estas dos cosas. Uno, un momento de placer te puede costar un gran tiempo de esclavitud. Un momento de placer te puede costar un gran tiempo de esclavitud. Judá ha tenido un momento de placer y le va a costar una vergüenza para toda la vida. Una vergüenza para toda la vida. Y otra cosa, el pago de su pecado fue lo mismo que costó, lo mismo que sirvió para tenerlo esclavizado. Nuestro texto ahora nos va a mostrar que lo que él da como aval, que lo que él da como garantía va a ser lo que Tamar va a usar para humillar a su suegro. Porque mira cómo sigue la historia en Génesis 38, 20 al 23. Cuando Judá envió el cabrito por medio de su amigo el adulamita para recobrar la prenda de mano de la mujer, no la halló. Y preguntó a los hombres del lugar diciendo, ¿dónde está la ramera que estaba en Enaim junto al camino? Y ellos dijeron, aquí no ha habido ninguna ramera. Y él volvió donde Judá y le dijo, no la encontré. Y además los hombres del lugar dijeron, aquí no ha habido ninguna ramera. Entonces Judá dijo, que se quede con las prendas para que no seamos causa de burla. Ya ves que envié ese cabrito y tú no la has encontrado. Así que lo primero que vemos aquí es que Judá accede al pago de los servicios contratados, pero misteriosamente la ramera ha desaparecido. Y lo más sorprendente no es que la ramera no está ahí para pagarle. Lo más sorprendente es que le dicen que ahí nunca ha habido ninguna ramera. Sin embargo, ¿qué actitud toma Judá? ¿Va a investigar más? ¿Va a buscar información? ¿Va a ver qué ha pagado? No. Él simplemente tiene este pensamiento. Yo fui a pagar, yo ya hice mi parte. Y amados hermanos, grábate otra frase en el corazón. Muchas veces dejamos atrás un pecado como si las consecuencias nunca fueran a llegar. Porque ¿sabes qué pensó Judá? Yo ya he hecho mi parte, he ido a pagar, no está. Me libré hasta de pagarla. O se quedó el cordón, el báculo, el sello, ya está.
Y a veces nosotros pensamos eso. He cometido un pecado, no pasa nada, no me va a perseguir, el pecado no tiene patas, el pecado no corre, el pecado no tiene piernas, no puede andar detrás de mí, así que tranquilo, lo que has hecho lo hiciste, Dios ya sabe que estás arrepentido. No, hermano amado, no hay mayor error que pensar que puedes dejar un pecado atrás. No cometas el error de pensar que puedes dejar un pecado atrás. No cometas el error de pensar que no llegan las consecuencias del pecado. Si en tu mente piensas, de este pecado no habrá consecuencias, tengo que decirte con plena convicción y seguridad que son mentiras de Satanás. Todos los pecados tienen consecuencias. Y ahora lo vas a ver. Llegan las consecuencias a la vida de Judá. Versículos 24 al 26 dice: y sucedió que como a los 3 meses informaron a Judá diciendo: tu nuera Tamar ha fornicado, y aquí ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Entonces Judá dijo: sacadla y que sea quemada. Y aconteció que cuando la sacaban, ella envió decir a su suegro: del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Y añadió: te ruego que examines y veas de quién es este sello, este cordón y este báculo. Judá los reconoció y dijo: ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela. Y no volvió a tener más relaciones con ella. Esta es la parte crucial de nuestro texto. Es la parte donde quiero que fijemos nuestra atención en algunas cosas importantes. 3 meses pasaron. 3 meses, Judá tranquilo. 3 meses, Judá como si nada. 3 meses, como si todo hubiera quedado atrás. Pero volvieron a venir esas cosas a la vida de Judá. 3 meses después llegaron las consecuencias de su pecado. Hermano, mira lo que dice Números capítulo 32 y el versículo 23. Moisés escribe: pero si no lo hacéis así, mirad, habréis pecado ante el Señor, y tened por seguro, mira lo que dice, tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. Que vuestro pecado os alcanzará, dice Números 32, 23. Moisés habla de parte de Dios y garantiza al pueblo que el pecado los alcanzará. Que el pecado no pueden pensar que no llegará a sus vidas. Que el pecado no pueden pensar que no alcanzará su vida con consecuencias. No, Moisés lo dice: tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. Déjame leerte algo que me escribí para no equivocarme, y quiero leerlo para no olvidar nada de lo que quiero decir. Las consecuencias del pecado siempre llegan, pero quizá no como pensamos. A veces creemos que las consecuencias siempre son externas, como un juicio divino. Sin embargo, las consecuencias internas pueden ser peores. La pérdida de gozo, el entristecimiento del Espíritu Santo, la afectación a nuestra comunión con Dios, el enfriamiento de nuestra adoración e incluso la inseguridad en cuanto a nuestra salvación. Muchas son las consecuencias del pecado en nuestras vidas, pero la mayor de todas, haber ofendido al santo Dios que entregó a su Hijo a morir por nuestros pecados. Esa debería ser nuestra mayor consecuencia. Hermano, a veces pensamos que el pecado no tiene consecuencias porque no viene una crisis económica, porque no hemos perdido el trabajo, porque hay comida en la mesa, porque el matrimonio está tranquilo. Pero somos creyentes. Como creyentes debemos entender 2 cosas. Una, el pecado siempre tiene consecuencias. 2, para nosotros las consecuencias externas no son la más importante.
Y déjame darte un ejemplo y me vas a entender porque nos habrá pasado a todos o casi todos. Seguro que a veces has estado haciendo algo indebido o has pecado contra Dios. El trabajo ha seguido, la comida en la mesa, la nevera llena, el sueldo sigue elevado, pero tu vida espiritual ha estado menguando, tu vida de oración ha caído, el gozo ha desaparecido, el disfrute en la adoración ya no está presente. Te pregunto, ¿qué era más importante para ti? ¿Que te hubieran echado del trabajo y estar bien espiritualmente o como estás espiritualmente con todo tu sueldo y la comida en la nevera? Somos creyentes. Las consecuencias que más nos preocupan del pecado no son las del dinero, no son las externas, no son las físicas. Lo que más nos duele a nosotros es cuando se afecta nuestra adoración. Cuando empezamos a venir a la iglesia y no hay alegría al cantar. Cuando empezamos a orar sin ganas y está todo frío. Cuando las cosas espirituales se vuelven casi una obligación. Cuando hemos perdido el amor realmente fervoroso por las cosas de Dios. Para nosotros eso, hermanos, es lo peor que nos puede pasar. Para nosotros eso es lo más horrible. Para nosotros, si lo pudiéramos cambiar por perder un poco de sueldo, lo cambiaríamos al momento. Cuando el rey David pecó contra Dios, cuando el rey David estaba pagando las consecuencias, el rey David estaba perdiendo el trono, estaba perdiendo las mujeres, estaba perdiendo la corona, estaba perdiendo el dinero, pero en su oración, en el Salmo 51, David dice, devuélveme el gozo de tu salvación. David, te restauro lo que sea, el gozo. Yo quiero volver a estar bien contigo. Yo quiero volver a cantar con alegría. Yo quiero volver a tocar el arpa con gozo. Hermano amado, eres creyente. No pienses que las consecuencias que te tienen que asustar son las externas. El pecado entristece al Espíritu Santo de Dios con el cual has sido sellado y va a afectar a tu vida interna. Va a afectar a tu adoración. Y amado hermano, teniendo la promesa de una vida abundante, teniendo la promesa del gozo del Espíritu Santo, no hay nada peor para un creyente que vivir la fe sin gozo. Y vivir la fe sin que parezca abundante. Y no podemos buscar problemas externos a nosotros. Eso está en el corazón. Pero si el pecado quita el gozo, el arrepentimiento, el volverse a Dios, restaura el gozo. Hermanos, el pecado siempre tiene consecuencias para nosotros. Otra de las cosas que nos enseñaba el texto es que Tamar es acusada de concebir bajo fornicación. ¿Por qué? Porque no se le conoce esposo. 3 meses de embarazo, se le ve la tripa, pero estaba en casa de su padre. ¿Quién es el marido? ¿Con quién se ha casado? Ha fornicado. ¿Y qué hace Judá cuando se entera? ¿Qué hace? Lanza un juicio sobre ella. ¿Qué dice que se haga? Quemarla públicamente. Quemarla públicamente. Hermanos, ¿saben a quién me recuerdan? Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 5 al 7 dice... Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 5 al 7 dice, y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. ¿Te has dado cuenta? David se acuesta con una mujer que no es suya. David toma una mujer que no le pertenece. David comete un pecado, pero cuando le dicen, David, hay una persona en el reino que eres rica, que tiene muchas ovejas, y uno pobre que solo tiene una, y ha venido visita del rico, y en vez de tomar de sus ovejas, ha tomado la única del pobre. David se enciende de ira y dice, no, tiene que pagar 4 veces. Y el profeta Natán lo mira y le dice, ese hombre es tú. Hermano, es lo mismo
que le dijeron a Judá con esos elementos. Cuando Judá lanza el juicio contra Tamar, que la quemen viva por adúltera, por fornicaria, por inmoral, que la quemen. ¿Qué dijo Tamar? Id a ver a mi suegro y decirle que el dueño de estas cosas es el padre. ¿Sabes lo que le está diciendo Tamar? Lo mismo que Natán le dijo a David. Le está diciendo, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Y hay algo bonito, que cuando Natán le dice a David, ese hombre eres tú, David se quebranta. Y cuando Tamar, de alguna manera, le dice a Judá, ese hombre eres tú, Judá también se humilla, porque Judá acaba haciendo una confesión pública. Judá acaba confesando su pecado. ¿Recuerdan lo que ha dicho Judá? Dice, esa mujer es más justa que yo, porque yo no le entregué a mi hijo. Y Judá no tuvo más relaciones con ella. Hermano amado, desde aquel día Judá para todos era el que se acostó con su nuera, el que se iba con rameras, el que su nuera iba a concebir de su suegro. Judá pasó a ser el inmoral. Judá pasó a ser, ¿sabes qué? Judá pagó las consecuencias de su pecado. Ya, pero pastor, él se humilló, él dijo, ella es más justa que yo, él confesó. Sí, pero las consecuencias van a estar ahí. Tú puedes confesar, pero no puedes borrar eso de la memoria de todo el pueblo. Hermano amado, déjame decirte una cosa que a lo mejor no te va a gustar. Y yo sé que no te puede sonar quizá no tan cristiano, pero es una realidad. A veces queremos pecar y que la gente luego haga que no pasó. Eso no es así. Eso no es así. Número uno, la gente madura en el Señor va a tener compasión, misericordia. No te lo va a estar recordando y te va a amar. Claro que sí. Pero debes recordar que no todos son maduros. Vas a convivir con gente que todavía no ha madurado, con gente que a veces tiene mal corazón. Entonces vas a tener que enfrentar la realidad de que van a haber chismes, comentarios. Pero te digo una cosa. Una de las mayores señales de verdadero arrepentimiento es enfrentar y aceptar con humildad esas consecuencias. Cuando tú te peleas contra esas cosas como no merezco eso, entonces no te has arrepentido. Porque cuando reconoces que el salario del pecado es la muerte, un comentario, un chisme, es lo menos que te podría pasar. Así que me lo merezco. Si sigue bien, si no ya acabará, yo sé que me lo he ganado. Eso es muestra humilde de aceptar mi pecado. Decir, ¿qué van a decir? Lo hice. Solo el orgullo quiere pecar y que la gente lo borre de su memoria. Porque nuestro orgullo no quiere recordar, no quiere sufrir, no quiere padecer, no quiere enfrentar los recuerdos. Pero no es la realidad. Y te voy a decir una cosa. A veces esa gente inmadura o esa gente mala, esos que te hacen daño, son los que te van a ayudar en tu santificación. Te lo van a recordar, te van a mantener humilde, te van a mantener vigilante, te van a mantener velando. Hermano, como pastor a veces paso momentos tristes y duros, pero reconozco que en esos momentos soy santificado. Me encantaría un ministerio sin traiciones, sin difamaciones, sin críticas. Me encantaría un ministerio donde todo el mundo me sonríe, todo el mundo me quiere y todo el mundo está contento. Me encantaría, pero no es la realidad. Lo debo reconocer por el corazón de las personas y por el mío, que a veces también falla. Pero algo que he aprendido a lo largo de los años es que en los peores momentos del ministerio es cuando Dios más me ha santificado. Más ha trabajado mi corazón y más me ha enseñado a depender de Él y de su gracia y a postrarme, entregarme y decir, Señor, estoy cansado, triste, abatido, sosténme para servirte. Hermano, gloríate en las debilidades, gloríate en los insultos, gloríate en los chismes, gloríate en esas cosas, porque cuando eres débil, entonces eres fuerte. Porque es ahí donde el poder de Cristo se va a perfeccionar en tu vida. El pecado de Judá
lo encontró, como bien había dicho Moisés, vuestro pecado os alcanzará. Y de este encuentro pecaminoso nacen dos hijos gemelos, Fares y Zara. Ahí nació Inditex. Génesis capítulo 38, versículos 27 al 30 dice: y sucedió que al tiempo de dar a luz, he aquí había mellizos en su seno. Aconteció además que mientras daba luz, uno de ellos sacó su mano y la partera lo tomó y le ató un hilo escarlata en la mano diciendo: este salió primero. Al primogénito, cuando nacían gemelos, le ponían rápido un hilo escarlata para identificar que ese era el primogénito. Recuerden que el primogénito tenía unos beneficios, unas bendiciones, unos privilegios. Pero mira qué pasó. Pero he aquí sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron por nombre Fares. Después salió su hermano que tenía el hilo escarlata en la mano y le pusieron por nombre Zara. Entonces lo que pasó aquí con el nacimiento de los gemelos es que uno empieza a salir, le atan un hilo escarlata, menudo parto, ¿eh? Yo cuando estaba estudiando el texto me imagino el bebé con la mano, la partera sacando de la mujer, luego otro bebé por la izquierda saliendo, y yo cómo fue ese parto para que pase todo esto, ¿no? Pero bueno, lo dice la palabra, amén, amén a eso. Estos niños tuvieron ahí una carrera, pero la partera le pone un hilo escarlata y en ese momento suelta la mano para que el parto siga natural y entra el hermano en escena, se cuela y sale primero el que parecía que iba a ser segundo. Y por eso le ponen Fares, que significa ¿qué brecha te has abierto? Así que de esta relación nacen mellizos, de una relación pecaminosa. Y además de esto, en estos mellizos, si se dan cuenta, hay un cambio repentino en la primogenitura. Iba a nacer uno, le ponen el hilo escarlata, pero se cuela el hermano. Así que hay un cambio en la primogenitura. ¿No nos viene alguien a la cabeza de los antepasados de Judá? ¿No nos viene a la mente algún pariente de Judá? En Génesis 25, versículo 26 dice: y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Así que los gemelos y el nacimiento de estos mellizos de Judá nos recuerdan a los mellizos nacidos de Isaac, de su abuelo. Y también en la historia de esos mellizos de Jacob y Esaú, de una manera diferente, hay un cambio en la primogenitura. Así que historias se siguen repitiendo y los hombres siguen pecando. Pero llegado a este punto, ya hemos visto el pecado de Judá, el nacimiento de los mellizos, hemos visto las consecuencias del pecado, hemos podido meditar en nuestro corazón, pero yo quiero terminar con otra cosa. Cuando yo veo a Judá, yo veo un desastre. Yo veo un mentiroso, un hombre que se ha ido con una prostituta, un hombre que se casó con una cananea cuando no debía, un hombre que seguramente fue mal ejemplo para sus hijos. Yo veo un desastre, pero cuando sigo leyendo la Biblia, es imposible no ver la gracia de Dios. Lee conmigo Mateo capítulo 1, versículo 2 al 6. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar. Judá engendró, de Tamar a Fares y a Zara. Fares engendró a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y si seguimos con el texto, ¿sabes dónde acaba? Mateo 1:16. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Sabes quién está en el linaje de Jesús? El que se fue con una ramera, el mentiroso, el que se casó con una cananea. Y también está Rahab la ramera. También está David, el que tomó a una mujer que no era suya.
están un montón de hombres que pecaron contra Dios. Porque este linaje nos muestra que la salvación solo puede depender de Cristo. Este linaje nos muestra que la historia de los hombres solo tiene un factor común: pecado. Que la esperanza no podía estar en Abraham, ni en Isaac, ni en Jacob, ni en Judá, ni en Booz, ni en David. Que la esperanza es Cristo. Y que al final la simiente de la mujer que tenía que venir para pisar la cabeza de la serpiente es Cristo. Y Dios es tan asombroso que toma un linaje de pecadores y de ahí nace el Salvador del pueblo, nuestro Señor Jesús. Porque solo Dios es capaz de, desde un pecador, llegar a un Salvador. Porque déjenme terminar con Apocalipsis 5:5. Mire esto. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. ¿Quién ha vencido? El león de la tribu de el que se fue con una ramera. El león de la tribu del mentiroso. El león de la tribu del que se acostó con su nuera. El león de la tribu del que se casó con una cananea. El león de la tribu del que fue mal ejemplo para sus hijos. El león de la tribu de Judá. Porque la historia desde Génesis es una historia de gracia. Porque nadie ha cumplido, nadie ha dado la talla. Y nuestra única esperanza es no Judá, el león de la tribu de Judá. Y no David, la raíz de David. Y no la mujer, la simiente de la mujer. Y no Abraham, la descendencia de Abraham, que es Cristo. Pero eso te debe dar esperanza a ti. Porque tú no eres Cristo, tú eres Judá. Tú eres David. Tú eres Rahab. Tú y yo no somos el héroe. Tú y yo somos otro más en ese linaje de pecadores. Por eso, amado hermano, nunca dejes de cantar la gracia de Dios. Nunca dejes de cantar la misericordia de Dios. Nunca dejes de olvidar quién eres tú. Yo no hice lo de Judá, hiciste lo tuyo, pero todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso, por gracia, somos salvos. Y que esa gracia inmerecida, que ese amor de Dios derramado sobre tu vida te impulse a adorarle, te impulse a buscarle, te impulse a servirle, te impulse a obedecerle y sobre todo que te impulse a hablar ese mensaje de salvación a otros Judá, a otros pecadores que también pueden ser alcanzados por la gracia de Dios. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por haber traído este mensaje a nuestras vidas, por haber hablado a nuestros corazones, por habernos recordado que de los hombres es el pecado y de Jehová la salvación. Que de los hombres es el pecado, pero de Dios la gracia. Señor, gracias porque nosotros cometimos otros pecados, pero como Judá solamente somos un vaso y un recipiente de la gracia de Dios. Señor, ayúdanos a meditar en esa gracia y que esa gracia nos lleve a adorarte, exaltarte y amarte con todo nuestro corazón. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.